Bien, el tema que vamos a revisar el día de hoy se llama obstáculos para lograr el aprendizaje. Es el tema 3.2 y está en la unidad denominada aprender a aprender. Como su nombre lo indica, obstáculo es una limitación, una barrera que impide alcanzar algo. En este caso nos estamos refiriendo a los obstáculos que nos impiden alcanzar el proceso de aprendizaje en nosotros como estudiantes, ¿de acuerdo? El temario nos habla de 3 tipos de obstáculos. El primer obstáculo es o son los malos hábitos de estudio. Tendríamos que entender primero qué es un hábito. Un hábito es la repetición constante de una actividad, repetición constante y consciente de algo que hacemos a nuestro favor. Obviamente ese es un hábito positivo, pero también hay hábitos negativos, ¿sí? Que son acciones repetitivas que hacemos, ¿verdad? Y que de alguna manera intervienen de manera negativa para alcanzar algo. En este caso, el aprendizaje. Vamos a revisar algunos de esos malos hábitos que en muchas ocasiones nosotros como estudiantes solemos tener. Muy bien, fíjense que en muchas ocasiones puede ser que esté muy acostumbrado a estudiar a un espacio físico en particular. Cuando me sacan de ese espacio físico, que no es el en el que generalmente estudio, simple y sencillamente no logro concentrarme. Entonces hay que tener cuidado con eso. O bien puede ser todo lo contrario, ¿no? Que no cuento con un lugar específico para estudiar. Y a veces elijo lugares no propios, por ejemplo la sala o la cocina, que generalmente es a donde hay gente o hay ruidos que impiden de alguna manera la concentración sobre el proceso, en este caso de aprendizaje o de estudio que pudiera yo tener. Muy bien, un segundo mal hábito que generalmente los estudiantes hacemos es no contar con un horario específico de actividades, de tareas, ¿verdad? Y eso pues hace que de alguna manera no sea una persona organizada. Por eso es importante que tengamos un horario establecido para desarrollar mis actividades. No es lo mismo contar con un horario para hacer tareas que tener un horario para estudiar, ¿sí? La tarea es la obligación que como estudiante a lo mejor se me asignó y el estudio es la decisión voluntaria de repasar o de estudiar contenidos que a lo mejor a lo largo de ese día revisé. Entonces, a veces no tenemos ese horario que me ayude o que me dirija hacia dónde debo de guiar mis actividades, ¿de acuerdo? Un mal hábito, ¿verdad?, que generalmente también hacemos es estudiar de última hora. Y yo no le llamaría estudiar, muchos lo que hacen es leer o lo que hacemos, repasar un día antes o unas horas antes del examen. Y eso, jóvenes, eso no es estudiar, eso es repasar, ¿sí? Pero realmente un estudio profundo donde yo me haya preparado para un examen, para presentar en un examen, pues generalmente no lo hacemos. Hay que definir qué es estudiar y qué es repasar. Repasar es leer, ¿sí? No es malo, pero solamente activa un proceso de memoria muy corto. Por lo tanto, el tiempo de duración de la memoria, pues se va a agotar y cuando tenga yo que responder las preguntas, simple y sencillamente mi memoria se va a ver bloqueada. Entonces, no estudiemos de última hora, es un muy mal hábito que no nos ayuda a obtener resultados positivos. Otro mal hábito es, estamos acostumbrados a estudiar y hacer otra actividad. Esto es muy común. ¿Como qué actividades, no? A lo mejor estar con el teléfono, estar con los audífonos, viendo televisión o platicando. Eso no es un buen hábito que facilite el aprendizaje. Por eso en este caso es un obstáculo que te impide a ti como estudiante lograr lo que deseas. Algunos otros hábitos, ¿verdad?, son las posturas. Recuerda que si no estamos en una postura cómoda genera cansancio, fatiga, agotamiento y hace que rápidamente me fastidie de estar estudiando, ¿sí? Que estudie, por ejemplo, acostado, que estudie en una hamaca, no sé, lugares y posturas que no son los correctos, al igual que los horarios. El horario ideal para estudiar son las primeras horas de la mañana o bien por la tarde.
estudiar por la noche no es muy conveniente porque el cuerpo está agotado, está cansado, tenemos sueños. Entonces nuestra mente lo que quiere es descansar, quiere dormir, y nuestro subconsciente no está preparado para formular esa parte, ¿no? Entonces hay que cuidar también los horarios para estudiar. Si yo voy a repasar, voy a hacer un repaso, un estudio, a lo mejor de 1 hora antes de dormir, está bien, pero el examen a lo mejor lo tengo, no sé, en 10 días, en 8 días, es válido. Pero, por ejemplo, si el examen lo tengo mañana, no me he preparado y no he estudiado nada y me quiero acostar a las 3, 4 de la mañana estudiando, pues no es una buena idea, porque el horario obviamente me va a rendir el sueño, ¿sí? Mi mente va a estar agotada y no voy a poder obtener los resultados deseados. Estudiar de la misma forma, ese es un mal hábito, porque fíjense que las asignaturas que ustedes llevan, cada una es diferente. No es lo mismo estudiar para matemáticas que estudiar para inglés, o estudiar para investigación, o estudiar para una materia que sea teórica a una materia que sea práctica. Y generalmente lo hacemos de la misma forma. Ese es un mal hábito que debemos cambiar. Otro punto por ahí son los comentarios negativos, ¿no? Cuando empezamos a dudar de nuestra capacidad, por ejemplo, es que esto no le entiendo nada, yo no soy buena en matemáticas, siempre se me ha dificultado el inglés, siempre tengo problemas, nunca me entran las cosas. Es una predisposición negativa y obviamente eso está en el subconsciente y se lo creen, ¿no? O sea, el consciente se llega a creer esa parte y así lo visualizo, así lo veo. Entonces hay que tener cuidado con ese mal hábito de estudio. Y por último, pues no tener una técnica de estudio. Hay muchísimas técnicas y métodos de estudio. De hecho, más adelante lo van a revisar. Pero sí hay que tener cuidado y sí es ideal que tengamos una técnica de estudio, jóvenes. Muy bien, entonces ese es el primer obstáculo revisado. Tener malos hábitos de estudio en general. Vamos con el segundo obstáculo que nos marca en nuestro temario. Y dice que es el desperdicio del tiempo. El tiempo tan valioso que es, ¿verdad? Pero hay veces no nos damos cuenta y no lo aprovechamos de una manera óptima. Al contrario, desperdiciamos mucho ese tiempo, como lo dice el segundo obstáculo. Vamos a ver generalmente en qué solemos desperdiciar el tiempo. Dice que a nuestro alrededor puede haber muchas distracciones. Por ejemplo, perdemos mucho el tiempo en las redes sociales, jóvenes. Llámese Facebook, llámese ¿cómo se llama? El WhatsApp, las diferentes redes sociales. ¿Cuánto tiempo invertimos en checar TikToks, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tiempo que bien pudiera utilizar para generar actividades académicas, para estudiar, pues lo pierdo en distracciones. Ver la televisión, escuchar música. Todo eso son distracciones que no me ayudan en nada a mí como estudiante a prepararme en este caso, ¿verdad? Para, por ejemplo, presentar un buen examen, ¿sí? De igual manera decíamos la falta de organización. Recuerden que es ideal tener un horario. Somos muy desorganizados y todo en este caso, todo va generando que nosotros posterguemos. ¿Qué es postergar? Dejar para después, ¿sí? A veces vemos que si nos dicen que nos programan un examen para una semana, pensamos que es mucho tiempo. Cuando nos damos cuenta, el examen es al día siguiente y no he estudiado absolutamente nada. Entonces dejamos mucho las cosas al tiempo. ¿Por qué? Porque no tenemos una organización de nuestras actividades. Un horario nos pudiera ayudar mucho en esto, ¿ok? Decíamos también no tener una técnica de estudio, ¿no? Como no sé estudiar, lo hago de una manera incorrecta. A lo mejor leo y no comprendo y vuelvo a leer y sigo sin comprender y ahí ya se me fue 1 o 2 horas sin poder comprender el contenido, en este caso, ¿verdad?, de alguna asignatura. Decíamos que perdemos mucho el tiempo en trivialidades. Por ejemplo, decíamos el celular, estar en conversaciones que no me corresponden, en dejar todo al final, y eso pues obstaculiza mi desempeño académico. Y por último, fíjense que dice en este caso que la falta de interés puede generar en nosotros un serio problema, porque bueno, finalmente el estudiar, lo decíamos hace un momentito, es una actividad complicada, es una actividad que necesita mucho esfuerzo de nuestra parte, mucha concentración, mucha dedicación, mucha apertura para aprender. Y si yo no estoy interesado,
pues entonces tengo que poner el doble de esfuerzo, a lo mejor invierto el doble de tiempo. Cuando algo me gusta, cuando algo me agrada, cuando algo me interesa, pues rápido lo aprendo. Pero imagínense, si estoy desmotivada, ¿sí? Estoy desinteresada, el tiempo que le invierto a la actividad se vuelve mayor. Entonces esos son algunos de los problemas o limitantes que puedo tener como estudiante, ¿verdad? Muy bien, el último obstáculo que nos marca el temario son los estímulos inhibidores del aprendizaje. Un estímulo inhibidor es algo, como su nombre lo indica, que me impide a mí alcanzar el aprendizaje. En este caso el temario nos marca dos muy claros, ¿de acuerdo? Uno es el exceso de confianza. A veces somos demasiado confiados en nuestras capacidades, confiamos mucho en el tiempo, ¿no? Es hasta dentro de 8 días, ¿sí? Eso está bien fácil, eso es papita, eso es bien fácil para mí. El maestro a lo mejor ni lo va a encargar para ese día o no lo va a revisar. Entonces, el exceso de confianza en muchas ocasiones nos limita a que nosotros alcancemos un buen aprendizaje. Entonces, hay que confiar en la capacidad que tenemos, mas no confiemos en cosas que no dependen de nosotros, ¿de acuerdo? Confiemos en aquello que está bajo nuestro control. En las cosas que no están en mi control, entonces tienen que apresurarse por lograr alcanzarlo. Y el otro inhibidor, pues sin lugar a dudas, es el estrés. El estrés no nos deja concentrarnos, ¿no? El estrés es un estado psicológico de tensión. Puede ser generado por muchas situaciones, ¿no? Entre ellas, decíamos, cuando tenemos poco tiempo para realizar nuestras actividades, nuestro cuerpo entra en un estado de estrés, de tensión. ¿Por qué? Precisamente porque se me viene la carga de trabajo, porque tengo el tiempo encima, porque no le entendí el examen y ya es mañana, y el cuerpo empieza a tomar un estado psicológico alterado. ¿Qué es lo que pasa con nuestra mente? Se bloquea, ¿no? Y al bloquearse, pues no captamos esa información de la mejor manera, al contrario, ¿no? Entonces, bueno, muchachos, estos son algunos de esos inhibidores. Insisto, hay más, el temario solamente nos marca estos dos. Ahora ya los conocen, ¿sí? O sea, muchas veces sí tenemos la capacidad, pero estos tres obstáculos son los que nos pueden limitar a que nosotros obtengamos buenos resultados académicos. Ahora ya los conocen, de hecho por ahí una actividad que tienen que realizar es identificar cuáles son esos obstáculos en los que ustedes generalmente logran caer. Por ejemplo, ¿qué malos hábitos de estudio tienen? Enúncienlos, por favor. Y en qué suelen perder el tiempo. De hecho, en la actividad ahí lo describo bien. Chéquenlo. En relación a los obstáculos, pues eso sería todo, jóvenes. Que tengan un excelente día. Buenas tardes.